Hola, hola amigos de Carga Pesada, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos una nueva sesión de Facebook Live de la revista Carga Pesada y estamos muy felices de compartir con ustedes este espacio. La razón, vamos a hablar a fondo de un tema muy importante para los transportadores, tanto para las empresas de carga como para el hombre camión. Esas personas que tienen unas cuantas unidades de una, dos, tres y bueno, también para esas grandes empresas que tienen flotas superiores de estos números. El especial de hoy es sobre seguros. Vamos a hablar sobre su relevancia, sobre la determinación que tiene en el sector, en la industria, para los empresarios del transporte y para eso tenemos un gran invitado de Fase Colda con quien vamos a hablar. Y bueno, obviamente también estamos con Ricardo Henao. Ricardo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Hola, hola Tomás, un saludo cordial para usted, para toda la gente que se conecta con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales y que nos sigue siempre a través de este tipo de transmisiones en nuestra revista Carga Pesada. Pues sí, es un tema muy importante. Hace días venimos echándole cabeza al tema, cómo lo podemos enfocar, cómo lo podemos desarrollar y lo más importante es primero generar una concientización en el sector del transporte en torno a la necesidad de tener siempre a la mano, de tener siempre nuestros vehículos, nuestro capital, nuestro patrimonio asegurado. Es muy importante para las grandes empresas, para aquellas empresas que tienen muchos camiones, muchas unidades, pero también muy importante para quienes de una u otra manera pues tienen su patrimonio metido y rodando en un camión. Esa es la realidad. Cada vez los vehículos de carga cuestan más, cada vez los vehículos de carga pues tienen una mayor cotización. Bueno, el dólar, el tema de las importaciones, los insumos, todo lo que se está viendo que afecta de una u otra manera el precio de los vehículos, así que creo que es una necesidad, es un hecho, necesitamos que nuestros vehículos estén asegurados y creo que ese es un tema que para nosotros es realmente muy, pero muy importante y queremos hacer eso. También educar un poco, Tomás, porque la verdad hay mucha gente que no conoce a fondo el tema de los seguros, para qué sirven, por qué son necesarios, por qué los tengo que tener, y eso es algo que queremos hoy abordar en nuestro especial del tema de seguros de transporte de carga. Así es, Ricardo. Creo que el tema cultural es muy importante respecto a seguros. Hemos hablado en nuestras ediciones muchas veces sobre el tema de la profesionalización en el sector transporte y en este caso es vital. Y bueno, para eso tenemos a un invitado muy importante el día de hoy. Tenemos a Luis Guillermo Gil, quien es director de la Cámara de Autos y Transporte en Fase Colda y estamos muy contentos de tenerlo aquí. Buenos días, Luis Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Tomás. Muchas gracias por la introducción. Y Ricardo, es usted muy generoso, pues brindarle a Fasecolda este espacio para poder conversar sobre temas asociados al seguro en Colombia, pues para los empresarios del transporte de carga y como lo dice Tomás, para el hombre transportador, el que tiene su flota, sus dos, tres camiones al servicio de la comunidad, de los empresarios, de los generadores de carga en Colombia. Y bueno, Luis Guillermo, para comenzar me gustaría que nos contextualizara un poco sobre Fase Colda y sobre la función que tiene alrededor de los seguros aquí en el país. Muy bien, Ricardo y Tomás. Vamos a hablar un poco del contexto de Fasecolda y de verdad muy generosos a ustedes permitirnos este espacio para hablar sobre seguros en Colombia. Lo primero es que Fasecolda es un gremio, Fasecolda es una entidad sin ánimo de lucro y de alguna manera la actividad aseguradora requiere de entidades como Fasecolda que de alguna manera nosotros somos los articuladores de todo lo que tiene que ver con la política pública, ayudar entre el gobierno nacional y el sector asegurador con temas asociados a política pública y que estén relacionados con los seguros. Es muy importante generar conciencia de los seguros y los riesgos. De alguna manera, la Fasecolda, a través de la Cámara Técnica de Automóviles y la Póliza de Transporte de Mercancías, entrega opciones de aseguramiento para los transportadores y para los generadores de carga en Colombia. Parte de los principios también de Fasecolda es promover la cultura del seguro. Tenemos una campaña de educación financiera desde Fasecolda, donde cualquier ciudadano puede entrar a vivasegurofasecolda.com y conocer cartillas e información relacionada con los riesgos y con los seguros que tiene a disposición los empresarios transportadores de carga en Colombia.
Pues mil gracias, de verdad, Luis Guillermo, para nosotros es un placer contar con ustedes y también generar este tipo de espacios, porque yo sé que para los transportadores, para la gente que hace muchos años sigue nuestras publicaciones, es realmente muy importante. Y quisiéramos abordar el tema desde ese punto, sobre la necesidad, sobre la importancia que tienen los seguros para el transporte de carga en el país. Bueno, la importancia de los seguros, antes de hablar de la importancia de los seguros, es tener presente los riesgos y hay que hablar de los riesgos y cuando un riesgo se materializa, pues de alguna manera hay una afectación patrimonial. Si no se tiene un seguro, obviamente esos riesgos se van a ver representados en que el empresario va a tener que sacar de sus ahorros o pedir un préstamo para poder respaldar los seguros. Luis Guillermo, ahorita pues hablábamos sobre la relevancia de los seguros claramente en el sector y ahora me gustaría conocer un poquito sobre la penetración que tienen, digamos que los seguros en el sector transporte. Es un tema muy relevante pues para conocer, digamos que en determinadas cuentas cómo están funcionando hoy día en el país. Claro que sí, la penetración del seguro en Colombia realmente es muy baja. Estamos hablando de un parque automotor de cerca de 550.000 vehículos según los datos del RUNT y pues la penetración es apenas del 37%. Es una penetración muy baja. Normalmente los empresarios en Colombia cuando toman un seguro todo riesgo, la póliza de automóviles, es porque tienen un crédito con un banco y a través del crédito quien les exige una póliza es donde toman el seguro y a medida que se terminan de pagar esos créditos con los bancos, pues terminan las pólizas y no hay una conciencia de lo que es el seguro y la protección patrimonial que ello implica. Entonces, claramente hay toda una oportunidad en este sentido. Claro, sin duda, es un tema muy importante porque la cifra es muy reveladora. El hecho de que tantos vehículos al cabo de, no sé, 4, 5, 6, 7 años queden sin ninguna protección. Mm. Es una situación que deben prever los empresarios del transporte, porque la materialización de un riesgo, y cuando hablamos de riesgo, de alguna manera es a lo que está expuesto un empresario. Un riesgo puede ser que tenga un accidente de tránsito y se causen daños al vehículo. Ahí hay una afectación patrimonial. Y es allí la decisión del empresario del transporte si quiere asumir esos riesgos por cuenta propia o los quiere trasladar a una aseguradora. El hecho de que, por ejemplo, se roben el camión, si no está asegurado, pues perdiste los ahorros de toda tu vida. Si y conduciendo se atropella a alguien, hay que responder por las lesiones de esa persona. Y si no se tienen los recursos, hay que pedir plata prestada o hay que buscar los medios para restablecerle la salud a esa persona. Y ahí viene la importancia del seguro, que el seguro va a respaldar cuando se presenten ese tipo de situaciones. Luis Guillermo, nosotros hemos trabajado mucho tiempo y muchos años con el sector y nos hemos dado cuenta que hay grandes vacíos respecto a los seguros en Colombia, ¿no? Digamos que hay un vacío cultural, pero pues hay un desconocimiento al respecto. Nos gustaría conocer del lado suyo, de la experiencia, cuál es ese mayor vacío que hay en el sector transporte a la hora de elegir un seguro. Básicamente es buscar las alternativas de aseguramiento, es buscar un asesor de seguros que analicen en conjunto cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta la empresa. Entonces, claramente es definir como empresario qué riesgos estoy yo dispuesto a correr y qué riesgos quiero compartir o quiero trasladar. Ese es el primer principio que debe tener un empresario. A través de un asesor, un corredor de seguros, se pueden conocer las diferentes alternativas o productos que existen en el mercado asegurador en Colombia. Entonces, básicamente es buscar asesoría, orientarse, definir cuáles son los puntos clave de la operación en los riesgos de carga. Sí, obviamente la actividad del transporte de carga, el transporte generalmente tiene obviamente muchísimos riesgos y hay muchos riesgos que uno ni siquiera conoce y que los transportadores ni siquiera conocen, a los cuales pueden llegar y obviamente a la exposición en torno a la actividad. A mí me gustaría que nos ampliara ese tema, doctor Luis Guillermo. ¿Cuáles son realmente esos riesgos a los que se enfrenta el transportador en su actividad día a día? Muy bien, el primero y el fundamental es que conducir es una actividad peligrosa
Y el hecho de llevar un vehículo y tener un accidente puede generar lesiones o muerte a otras personas, bien sea peatones o ocupantes de otros vehículos. Entonces, el primer riesgo al que se ve enfrentado un empresario transportador es la responsabilidad civil extracontractual. Esa responsabilidad civil extracontractual es, de alguna manera, producir lesiones, daños o la muerte a personas. Ese es el primer riesgo y esa es una de las coberturas más importantes de una póliza todo riesgo. La póliza todo riesgo, además de asegurar el vehículo, también protege esa responsabilidad civil extracontractual. Entonces, es uno de los elementos clave que deben tener los empresarios transportadores. Luego viene el patrimonio del transportador representado en el vehículo y cuáles son los riesgos que tiene ese vehículo, que sufra daños parciales en un accidente de tránsito, que se robe en el vehículo. Ese es otro de los riesgos a los cuales también está expuesto. Un hurto parcial, que se le desmonten o se le roben algunas de las piezas o elementos. Entonces, ese es el segundo riesgo a los cuales están enfrentados los transportadores. Y otro de los riesgos es el riesgo de transporte de la carga. Ya eso se llama el riesgo de que cuando usted esté efectuando el transporte de mercancías, usted va a hacer un contrato con un generador de carga. Ese generador de carga le está confiando a usted la mercancía para llevarlo de un punto a otro. Y si algo pasa, allí hay un riesgo. Y ahí es donde se protege a través de un seguro de responsabilidad civil contractual. De ahí la diferencia, y quiero que lo tengan muy claro, la responsabilidad civil extracontractual es contra terceras personas con las que no hay un vínculo. Y como se los dije hace un rato, lesiones, daños o muerte a terceras personas. Pero esto específicamente es una póliza de responsabilidad civil contractual que proteja su actividad como transportador frente a quién? Frente a su cliente, que es el generador de carga. En ese sentido, los seguros, más allá, digamos que de ser una obligación, vienen siendo una posibilidad para los transportadores de proteger todo su patrimonio. ¿Es así? Es así. Claramente, trasladar los riesgos es entregarle a una compañía de seguros esa posibilidad de que cuando se realice el riesgo, respondas patrimonialmente. Si no tienes un seguro, ¿qué tienes que hacer? Responder de tus ahorros o pedir un préstamo para proteger o responder por los daños que se ocasionen. Entonces, de ahí la importancia de entender qué riesgos asumo y qué riesgos traslado. Sí, Guillermo, ya nos decía usted al comienzo que después de que se paga, por ejemplo, el vehículo, cuando se adquiere el préstamo, normalmente los vehículos de transporte de carga se adquieren a través de un sistema leasing y mientras pues, el leasing esté operando, obviamente hay un seguro, pues porque la existencia de ese vehículo y la propiedad no es ni siquiera del conductor, es de la empresa leasing. Y cuando el leasing ya, y cuando el camión pasa a manos de un particular, digámoslo así, es cuando se deja de tener el vehículo, el patrimonio asegurado, pues ahí es donde realmente hay una exposición mucho más grande. Y nos hablaba de una cifra de solo el 35%. ¿Cómo hacer de verdad para que esa cultura del seguro en el sector del transporte de carga crezca? ¿Cómo hacer para que de verdad generemos esa concientización entre los transportadores del país en el uno a uno, que es normalmente donde tal vez ese tipo de situaciones se presentan en mayor número? Ricardo, interesante tu comentario. ¿En qué sentido? Luego de que terminas el leasing, los propietarios o los transportadores toman la opción de compra y quedan como nuevos propietarios de ese bien. Importante, el mensaje que le quiero dejar a ustedes y a sus afiliados en carga pesada. Ustedes tienen ese patrimonio y ese bien. Algunos consideran que los seguros son un gasto. No miren los seguros como un gasto. Hace parte de un ejercicio financiero. Es un mecanismo que les permite a ustedes, cuando se realice un riesgo, tener un impacto por lo menos moderado o cero, dependiendo de las coberturas que ustedes tengan. Entonces, el mensaje fundamental: no vean los seguros como un gasto. Es una opción en el sector financiero para recuperarse cuando se realice un riesgo sin tener que afectar su bolsillo, sus finanzas o tener que pedir préstamos. Entonces, por eso es importante estar asegurados. Nosotros hace un tiempo realizamos un viaje con un transportador y él decía,
la seguridad no es cuantificable, ¿no? Es tan importante que es imposible medir para él. Como un transportador, era un transportador pequeño, decía, yo trato de invertir todo lo que yo puedo en seguridad, porque eso puede representar un dolor de cabeza gigantesco. Yo creo que para los transportadores en general es muy importante tener esa visión, porque así van a tener estabilidad y seguridad independientemente de los múltiples riesgos que ellos pueden llegar a afrontar en su día a día, ¿no? Entonces, pues para esas personas que están, digamos, que entrando en ese universo o todavía no están, digamos, que tan afianzadas, ¿cuáles son esas pólizas que existen en el mercado para los vehículos de transporte de carga, Guillermo? Bueno, dijiste una palabra muy importante, prevención. Trabajar en prevención ayuda a mitigar el riesgo. Y en la medida en que tú tengas un equipo que te ayude a prevenir, tengas todo un proceso para los conductores, planes de mantenimiento para los vehículos, es posible mitigar el riesgo. Y en función a esas medidas que se toman, vas a buscar las opciones de aseguramiento. Entonces, la primera alternativa, si de pronto tiene riesgos muy amplios, es comprar una póliza a todo riesgo. De alguna manera, esa póliza a todo riesgo no solo te va a dar coberturas al vehículo, sino a la responsabilidad civil, también te va a dar coberturas de asistencia al vehículo, por ejemplo, grúa, carro taller, abogado en el sitio del accidente. Con la póliza a todo riesgo tienes una amplia gama de productos y servicios. Pero si usted es un empresario que pues es mediana o pequeña empresa y no tiene los recursos para tener una póliza a todo riesgo con todas las coberturas, existe también solo la cobertura de responsabilidad civil extracontractual. Es decir, las aseguradoras le pueden vender solo ese tema asociado a los daños, a las lesiones o a las muertes, que le protejan ese tipo de riesgos durante la actividad de la conducción. Allí es fundamental que a través de su corredor de seguros consiga cuál de las aseguradoras se adapta a sus necesidades, no solo en términos del producto o el servicio que usted quiere, sino el precio de ese instrumento financiero que es el seguro, que es fundamental. Y el tercero, como ya lo comentaba hace un momento, es la póliza responsabilidad civil contractual. Es proteger su patrimonio frente a esa responsabilidad que ustedes como empresarios del transporte están adquiriendo con los generadores de carga. De esa manera, cada uno tiene su protección cuando se realiza un riesgo. Eso, en síntesis, son los grandes productos que se tienen. Pero también está uno de los más importantes y el obligatorio, el SOAT. Todos los vehículos que transitan en Colombia deben tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Eso es lo primero que entra a cubrir cuando hay un accidente. Y cuando se trata de transporte de pasajeros, hay otra póliza que es obligatoria, que es la póliza de responsabilidad civil contractual, que es para proteger a los ocupantes del vehículo, o la extracontractual para las personas que están por fuera. Entonces, esa es la gama de productos que tienen disponibles los empresarios transportadores, tanto de carga como de pasajeros. Sí, en eso es un tema muy importante porque digamos que hay empresas especializadas en el transporte de carga y es muy importante, por ejemplo, también que cuando una empresa o un propietario de camión quiera adquirir su vehículo, lo compre a través de una empresa especializada, casi que profesionales en el sector del transporte de carga o específicamente el ramo en el cual uno quisiera asegurar su bien, en este caso su camión. Sí, señor. Es fundamental tener dentro del panorama de los riesgos de la actividad que esté desarrollando el empresario transportador, buscar dónde están sus oportunidades, dónde están sus mejoras y dónde requiere opciones de aseguramiento. Y reitero, qué riesgos quiere asumir por su cuenta y que el día que se materializan le va a tocar de su patrimonio o pedir un préstamo o recurrir al mismo patrimonio de la empresa o trasladar o compartir esos riesgos. Es importante que no solo se traslada el riesgo en un 100%. Cuando trasladas un riesgo también puedes decir yo quiero solo asegurar una parte de mi riesgo y es donde viene lo que se conoce como el deducible. ¿Qué parte de la pérdida cuando se materialice el riesgo, va a asumir el asegurado o el empresario transportador y qué parte de la pérdida asume la aseguradora? Entonces, esa es una manera de trasladar y compartir los riesgos. Este transportador, digamos que este hombre camión, ¿a quién puede acudir en busca de asesoría? ¿Existen especialistas alrededor de esto para esas personas que están entrando o que llevan años trabajando, digamos que en el transporte y no han entrado en este universo todavía del todo de los seguros?
Sí, señor, el sector asegurador, las compañías de seguros en Colombia tienen dispuesto canales de comercialización y esos canales de comercialización son los llamados asesores de seguros o los corredores de seguros o las agencias de seguros. Estas son empresas armadas, articuladas, que tienen la experiencia. Algunos de ellos pues tienen un enfoque para los transportadores. Entonces es acercarse a un asesor de seguros de confianza o a un corredor de seguros y ellos conocen el portafolio de los productos que ofrecen las compañías de seguros, y además del portafolio, este corredor le ayuda a adaptarse a las necesidades del hombre camión o del empresario transportador o generador, el transportador de pasajeros o de carga, para buscar cuáles son los servicios, los productos que quiere asegurar o proteger dentro de su actividad comercial. Bueno, hemos tenido una charla hasta ahora realmente muy instructiva para toda la gente que de una u otra manera quiere conocer y ampliar también los conocimientos en torno al tema de los seguros en el transporte de carga. Me gustaría que tocáramos un tema, es los índices de siniestralidad. ¿Dónde están más determinados? ¿Qué cifras hay? ¿Cómo se conocen realmente esas cifras? ¿Son altas? ¿Cuál es la incidencia realmente en el transporte en Colombia hoy por hoy? Bueno, la información asociada a la siniestralidad, pues la conoce la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ellos tienen datos de lo que ocurre en todas las carreteras en Colombia. Desde el sector asegurador, la siniestralidad es una definición muy amplia. Voy a procurar ser muy práctico y no muy técnico. La siniestralidad es una definición entre las primas o el valor del seguro que se recauda y los siniestros que se pagan. Es un porcentaje, eso es lo que nosotros en el sector asegurador conocemos como la siniestralidad. Y como ya les comentaba, la penetración del seguro de transportes es de tan solo el 37%. Entonces esos datos que tenemos es solo la punta del iceberg. No tenemos el universo de todos los accidentes ocurridos. Entonces, claramente la mejor fuente para que un empresario pueda ver cómo está expuesto su patrimonio en las carreteras es acudir a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde no solo tienen las cifras, sino de alguna manera vienen trabajando en planes para mejorar y reducir los índices de accidentalidad en Colombia. Con un índice de penetración del 37% y la necesidad de seguirle apostando a la seguridad y al respaldo para los transportadores, Luis Guillermo, quisiéramos saber un poquito sobre la importancia de profesionalizar al sector transporte. Nosotros en muchas ediciones hemos hablado respecto al tema, sobre la necesidad que tiene la industria, el sector, de educar a los transportadores, y en este caso nos gustaría saber la perspectiva respecto a esa educación, pero en temas puntuales de seguros, ¿no? ¿Cuál es esa labor que se debería hacer o realizar para mejorar la situación que tenemos en Colombia respecto al tema? Muy bien. Antes de darles como indicaciones al respecto, yo quiero dejar el siguiente mensaje para que quede en la cabeza de los empresarios transportadores. ¿Cuántos de ustedes no están asegurados y están asumiendo de su propio patrimonio este tipo de riesgos? Es importante que hagamos esta primera reflexión. ¿Cómo profesionalizarlos? Pues parte de este proceso parte de capacitar a todos los equipos, no solo a los conductores, sino a los administradores, a todas las personas que están alrededor de los transportes. Hay herramientas y mecanismos que están disponibles en la red. Nosotros tenemos el programa de Viva Seguro, vivasegurofasecolda.com. Allí van a poder, a través de videos muy prácticos o de cartillas explicativas, entender qué son los riesgos, entender cuáles son las pólizas que están disponibles en el mercado, y en esas cartillas se le explica cuáles son las coberturas, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos como consumidor financiero de un producto fundamental en la economía, que es el seguro. Entonces, utilizar este tipo de herramientas que están disponibles en la web sin ningún costo, sentar a todos los equipos de trabajo de los transportadores para que hagan ese proceso de autocapacitación, de lectura, de entendimiento, y que el empresario que maneja todo su staff relacionado con el transporte pueda entender cuáles son sus necesidades de aseguramiento y sepa cuando se siente con un corredor o con una agencia de seguros cuáles son sus necesidades de aseguramiento, qué quiero, qué necesito, qué está dentro de mi alcance, trasladar el riesgo o asumir el riesgo propio.
Sin duda, han sido temas muy, muy importantes y me gustaría, Luis Guillermo, de despedirnos, pues comentarle un poco y saliéndonos un poquito del tema. Tips, ¿no? Deme 3 tips muy importantes, prácticos, sencillos, aplicables para la gente que hoy nos está viendo, que sean realmente fundamentales a la hora de pensar en todo el riesgo que tiene si no tiene su vehículo asegurado. ¿Por qué optar por tener un vehículo? ¿Por qué tener la necesidad de, hombre, demos el paso, como usted lo decía? Esto no es un ahorro, es una necesidad y es prácticamente un costo dentro de la operación que se tiene que aplicar. Cuando yo tengo un vehículo de transporte de carga, necesariamente tengo que incluir el costo del seguro dentro de la operación que yo tengo día a día. Sí, fundamental y quiero reiterar este mensaje. No vean los seguros como un gasto. Véalo como un instrumento financiero que les va a ayudar a solventar situaciones que se presenten cuando se realice un riesgo. Analicen y miren cuál es la matriz de riesgos a las cuales están expuestos y busquen esas opciones de aseguramiento. Verifiquen el estado de sus camiones, verifiquen el estado de mantenimiento técnico-mecánico. La prevención es fundamental. En la medida en que la operación que ustedes como empresarios desplieguen les va a ayudar a tener un buen resultado frente a la póliza, por ejemplo, que ustedes adquieran y pues no van en la renovación, pues muy seguramente pueden que obtengan descuentos por no haber reclamado durante la póliza. Tener capacitado a los conductores, las metodologías de conducción, las horas de sueño que deben tener los conductores, esos elementos de pensar en el conductor, en buscarle alternativas donde descansar, donde pernoctar. Eso previene el riesgo, hace que un conductor esté más tranquilo, descansado, que pueda realizar su actividad de conducción y esté concentrado, tenga los 5 sentidos sobre la carretera y que pueda llegar a su destino final con el producto, la mercancía o las personas que esté llevando dentro del vehículo de servicio público de pasajeros. Entonces, esos son como los elementos, pensar en prevención, pensar y sentarse con todos el equipo de trabajo que está alrededor de los conductores para ayudar a que su trabajo sea más amable y más seguro en las carreteras. Pues muy bien, Luis Guillermo, creo que hemos tenido una conversación muy interesante al respecto de los seguros. Para nosotros es muy importante darle una muy buena información y qué mejor fuente que ustedes en Fasecolda para los transportadores, para el hombre camión, para todas esas personas que están interesadas en proteger sus bienes y en realizar cada vez de una mejor manera su trabajo. Entonces, pues muchísimas gracias por parte de todo el equipo de Revista de Carga Pesada por compartir este espacio con nosotros. No, muy bien, Tomás y Ricardo, son ustedes de verdad muy generosos. Qué bueno tener este espacio para conversar de temas que son muy importantes e interesantes, no solo para nuestros afiliados en Fasecolda, sino para el público en general, para la ciudadanía, para el hombre camión, para los empresarios transportadores, que tengan esa conciencia de analizar sus riesgos, gestionar los riesgos y definir cómo van a trasladar esos riesgos, si los asumen por cuenta propia o si más bien a través del sector asegurador como un instrumento financiero, protegen su patrimonio y pueden dormir tranquilos y pueden garantizar cuando se realice un riesgo, respaldar esa situación con la ayuda de una compañía de seguros. Muy bien, realmente muy interesante. Mil gracias a Luis Guillermo, Tomás. Realmente ha sido una charla muy instructiva para toda la gente, que es lo que a nosotros nos gusta, que la gente también pueda entender, pueda comprender todo el tema del sector de transporte, como en alguna oportunidad hemos tenido aquí invitados muy especiales para hablar de temas no sé, de motores, diciéndole, mire, hay que prevenir, hay que hacer los mantenimientos preventivos, no espere a que su carro se dañe para ir al taller, no, haga los mantenimientos preventivos para que su vehículo no se dañe, cambie el aceite, por qué hay que cambiar el aceite, por qué hay que seguir las recomendaciones de los fabricantes. Es lo mismo en el tema de los seguros. Hay que tener esto como un tema realmente muy, muy importante, muy valioso. No espere que llegue el accidente para lamentarse el hecho, ¿por qué no lo teníamos
teníamos asegurado. ¿Por qué no incurrimos en ese costo? No lo teníamos previsto. Bueno, esa es una necesidad. Hay que tener previsto el costo del seguro para la operación de su vehículo o de sus vehículos, sea uno o sean 100 o 200 o 300. Es algo absolutamente necesario y es un tema de primer orden para que la actividad pueda fluir sin ningún inconveniente. Nada más tranquilizador cuando uno sabe que tiene un siniestro y simplemente hay que llamar al operador de seguros. ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? Y ellos le van a resolver. Todas las empresas le van a responder y si usted tiene el seguro al día, pues obviamente no va a tener ningún inconveniente. Así es. Y bueno, pues Luis Guillermo, muchísimas gracias por el tiempo. Nos veremos seguramente en una muy próxima ocasión y ya saben, a todas las personas pueden estar ahí con Fasecolda, ¿listo? Muy bien, muchas gracias. Un buen día para Bueno, todos. buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Tomás, la Pues verdad, Ricardo. tuvimos una buena charla, ¿no? Así es, Ricardo, creo que es un tema muy importante. Nosotros durante mucho tiempo lo hemos venido aquí hablando y hoy tuvimos pues un invitado que es un experto en el tema y qué mejor manera de recibir toda esta información. Saben que en carga pesada y pues ahí en la parte de abajo están viendo nuestro link en donde pueden ver toda la información al respecto y pueden conocer muchos más temas de seguros. Sí, 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 sí. Y también está nuestra póliza de seguros de carga pesada, como él decía, especializada para vehículos de transporte de carga pesada. O sea, es muy importante saber cuando alguien lo asesora, pues que sepa, que conozca y que esté dirigido ese tema de los seguros a los transportadores, en especial a nuestros transportadores. Por eso, la póliza que se ha diseñado a través de carga pesada es dedicada única y específicamente al sector transportador. Ustedes seguramente van a poder ver todas las indicaciones, todo lo que tiene la póliza de seguros de carga pesada, el número de contacto también, para que la gente pueda llamar, para que la gente pueda de una vez consultar, ¿no? Sin ningún compromiso en torno a los seguros que necesita para los vehículos. Y ya que lo hagan con la póliza de seguros carga pesada, pues primero es un tema de respaldo, pero si no lo hacen con nuestra póliza de seguros de carga pesada, lo pueden hacer con otra póliza, pero lo más importante es que estén cubiertos y que el patrimonio esté cubierto y asegurado de esa manera, porque realmente es muy importante y hay que incluirlo necesariamente. Esta es una cosa que queremos reiterar dentro de su costo de operación. Hay que poner llantas, mantenimientos, pago de cuota, obviamente el operario, el hombre que opera su vehículo, pero hay que poner adicionalmente seguro de vehículo, porque es una necesidad y es algo absolutamente primordial, mi querido Tomás. Así es, Ricardo. Y bueno, pues ahí todas las personas pueden ver en la parte inferior el número para que se comuniquen en caso de que estén interesados. Y como usted muy bien lo dijo, lo más importante es que protejan su patrimonio, protejan a las demás personas y que mejoremos el sector transporte. Para eso también estamos nosotros aquí, para hacer esa tarea de potenciar lo que es un sector tan querido por todo el país, le ha dado tanto y pues que nosotros seguimos trabajando día a día por ello. Sí, queremos reiterar el número que me parece muy importante, 321-406-0452. 321-406-0452 y allí se van a comunicar directamente con un especialista y con alguien que sabe del sector del transporte de carga y que tiene obviamente toda su experiencia en vehículos de carga pesada. Así que Tomás, me parece que ha sido muy interesante este tema de hoy. Hace rato estábamos detrás de él y por fortuna lo pudimos abarcar con un hombre que conoce perfectamente, con Fasecolda, que es una empresa seria, que es un sector sin ánimo de lucro, pero que ante todo trabaja por el bien de este tipo de causas en Colombia. Así es, Ricardo. Y pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí viéndonos. Ahí la última recomendación. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Aquí en la parte de abajo está. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en todos lados, mejor dicho. Entonces, pues síganos y nos estaremos viendo en una nueva edición de estos Facebook Lives de la revista Carga Pesada. Muchísimas gracias, Ricardo, por todo. Y bueno, pues nos vemos en una próxima. Chao, Tomás. Un saludo muy especial. Un saludo. Que estén muy Chao, bien. chao. Chao.